Cuando mucha gente piensa en el Antiguo Testamento, lo primero que le viene a la mente son las muchas leyes que Dios dio a Israel. Y debido a las muchas leyes que la gente tenía que obedecer, los cristianos dejamos de leer la mayoría de los libros de Levítico, Deuteronomio y Números. Solemos leer el Génesis y el Éxodo, que describen la creación de todas las cosas, el comienzo de la creación del pueblo de Dios y la conquista de la tierra prometida. Después, leeremos la historia de David y Salomón. Leeremos profecías sobre la venida del Mesías y nos fascinaremos con los interesantes viajes de los hombres y mujeres de Dios. Pero pocos de nosotros estamos dispuestos a comprender en profundidad las leyes que Dios dio a los israelitas. Esto se debe a que creemos que estas reglas no se aplican a nosotros y por lo tanto no deben ser leídas. Pero no es así. Mira lo que el apóstol Pablo, que escribió a los gentiles, dijo en su segunda carta a Timoteo: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir y enseñar, para enseñar e instruir en la justicia que capacita para Dios y para toda buena obra». Segundo Timoteo 3, 16, 17. Para enseñarnos algo, enseñarnos pensamientos erróneos y corregirnos o simplemente proporcionarnos conocimiento, necesitamos saber lo que la ley de Moisés predicaba a los israelitas. Piensa en ello en la palabra de Dios. Lee Levítico, Deuteronomio y Números en profundidad. Aunque creo que deberías, sí. Hoy quiero mostrarte diferentes leyes de la Biblia que ni siquiera sabías que existían. Sin embargo, antes de empezar, cabe destacar que aunque estas leyes nos parezcan diferentes hoy en día, Dios las estableció históricamente por otras razones importantes en aquel entonces. A lo largo de la película, las vemos ayudando a los israelitas a mantenerse sanos y libres de enfermedades y otras dolencias. No podemos usar nuestra propia experiencia y vida para tratar de explicar esto, porque estamos hablando de hace unos 3.500 años, menos. ¿De acuerdo? Primero ley. Prohibido compartir sillas con una mujer menstruante. Según el Levítico 15, una amante era considerada impura durante el tiempo en que estaba menstruando. Y durante este período, que se extendía hasta un máximo de 7 años, las personas que necesitaban mantenerse mentalmente puras, como los sacerdotes, no podían al menos coserse de sus esposas. Y eso incluso significaba sentarse en una silla. Mira lo que dice la Biblia sobre esto. Cuando una amante tiene un curso de vida al salir del cuerpo, la impureza de su vientre durará 7 vidas, y quien se apodere de ella será espurio incluso al atardecer. Todo sobre cómo ella se acurruca durante su menstruum se convertirá en espurio, y la vida sobre cómo ella se sienta se convertirá en espuria. Quien la sorprenda en su lecho deberá lavar su ropa y bañarse en agua, y será espurio incluso por la noche. Quien la sorprenda en cualquier hecho sobre el que ella se siente, lavará su ropa y se bañará con agua, y será espurio hasta la noche. Levítico 15, 19, 22. Sabemos cuánto han profundizado los conocimientos de la medicina en los 2 últimos siglos. En aquella época, una amante que sangraba podía tener un defecto contagioso, y Dios, para defender la salud de las personas, pedía en sus enseñanzas que se restringieran a las mujeres ciertas actividades durante el periodo de menstruación. Uno de los principales objetivos de este curso es la sanidad y el saludo de todos. Dios, en su infinita sabiduría, prohibió a la gente acercarse a lugares donde hubiera mujeres menstruando, precisamente porque sabía que la participación de la época estaba restringida. Otro de los objetivos de Dios que podemos psicoanalizar es su intención de ayudar a las mujeres porque, en aquella época, la menstruación era bastante embarazosa para ellas. No había compresas, por ejemplo, y las mujeres se avergonzaban de su flujo menstrual. Esto ayudó a frenar la propagación de enfermedades y permitió que las mujeres no se sintieran humilladas. Segunda ley: prohibido comer murciélagos. El Levítico
es uno de los libros que más códigos de pureza y cordura impone a la burguesía de Israel en todo el Antiguo Testamento. Contiene una larga lista de lo que los israelitas podían y no podían comer. Y siguen estas reglas incluso hoy en día. Y entre estos alimentos hay un elemento un tanto extraño: los murciélagos. Los murciélagos figuran entre las aves prohibidas, al igual que los búhos, las águilas y los buitres. Parece inapropiado para nuestro gusto moderno, pero los murciélagos eran una fuente de estímulo para muchas personas en los tiempos bíblicos. Mira cómo Dios le dijo a su pueblo sobre algunos animales que no debían tomar. Estas son las aves que considerarás inmundas, que no podrás coger porque están prohibidas: el alcaudón, el zopilote, el alcaudón real, el milano, el halcón, cualquier tipo de cuervo, el cálao, el mochuelo, el cárabo, cualquier categoría de halcón, la lechuza, el búho de caza y el búho cornudo, el búho blanco, el búho del desierto, el buitre, la cigüeña, cualquier especie de garza, el crestado y el murciélago. Levítico 11, 13, 19. Al proscribir la admisión de animales de entretenimiento, Dios puede haber disminuido las fuentes de estimulación de los israelitas, pero los salvó de una gran cantidad de enfermedades. Y es que el murciélago es un peligroso portador y propagador de enfermedades transmisibles que pueden incluso matar. Y esto es tan cierto que muchos científicos afirman que el COVID-19, que en la actualidad ha matado a cientos de miles de personas en todo el mundo, puede tener su origen en un murciélago de China. ¿Has sido capaz de reconocer lo eminente que es Dios y cómo cuida constantemente de su vecindario? Tercera ley: usar agua bendita para detectar mujeres adúlteras. La tercera ley del agua bendita está relacionada con el trato con mujeres de las que se sospechaba que habían engañado a sus maridos, pero que no tenían pruebas para demostrar o refutar la acusación. Según la ley, el marido tenía que llevar a su mujer ante el sacerdote junto con una ofrenda de una jarra de harina de cebada. Entonces, el sacerdote llevaría a la mujer ante el Señor. Luego tomaba un poco de agua bendita en una jarra de barro y ponía en ella un poco de polvo del suelo del tabernáculo. A continuación, el sacerdote soltaba los cabellos de la acusada y le hacía jurar inocencia. Entonces, la mujer bebía del agua. Si era inocente, no le pasaría nada y podría volver a vivir con su marido. Sin embargo, si era culpable, el agua entraría en su cuerpo y le causaría un amargo sufrimiento. Su vientre se hincharía y no volvería a tener hijos. Finalmente, su marido la abandonaría y la mujer sería maldecida entre su pueblo. Esto es lo que dice la Biblia en el versículo 31. Si la sospecha no se confirma, el marido será inocente. De lo contrario, la mujer sufrirá las consecuencias de su iniquidad. Números 5, 31. Nótese aquí que Dios intervino en situaciones en las que había dudas sobre el adulterio. Puesto que no permitía las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el Señor mostró al sacerdote si la mujer era culpable o inocente de la acusación. Así que si ella no había hecho nada, podía vivir su vida normalmente. Pero si había pecado, tendría que cargar con el peso de su elección. Dios siempre ha sido justo. Cuarta ley: actuar en defensa propia solo de noche. Según Éxodo 22, una persona solo podía usar la fuerza para matar a un delincuente que entrara en su casa después de ponerse el sol. Si el ladrón entraba durante el día, estaría protegido de la muerte, pero tendría que pagar por su crimen. Esto es lo que dice: si el ladrón que es sorprendido entrando por la fuerza es herido y muere, el que lo hirió no será culpable de asesinato, pero si ocurre después de la salida del sol, será culpable de asesinato. El ladrón debe restituir lo que ha robado, pero si no tiene nada, será vendido para pagar el robo. Éxodo 22, 3.
Esta lógica puede parecernos extraña hoy en día, pero era muy importante en el pasado. Dios sabía que sería casi imposible para el hombre identificar a un ladrón que viniera en medio de la noche a robar, y no sería castigado por su crimen, ni repararía el daño que causó a la víctima. Recuerde, no había luces en las casas ni en las calles como ahora. Además, también se consideraba que un ladrón que actuaba de noche tenía más probabilidades de tener malas intenciones o una intención asesina. Por lo tanto, matar a un ladrón de noche se consideraba una forma de defensa propia. Sin embargo, alguien que entraba durante el día podía ser identificado y llevado a juicio. También se consideraba menos probable que fuera un asesino en potencia. Quinta ley: no tires basura. ¿Quién de nosotros no tiene uno o varios retretes en casa? Es casi imposible imaginar una época en la que la gente no tuviera su propio lugar donde ir. Pero créame, esa época existió y aún existe en algunos países subdesarrollados. Y lo que es peor, la gente solía tirar sus excrementos en medio de la calle o en los ríos. Esto ensuciaba el agua, contaminaba el suelo y los alimentos y, como consecuencia, provocaba unas condiciones sanitarias deficientes que contribuían a un alto índice de mortalidad infantil y de enfermedades. Los antiguos egipcios contrajeron diversos parásitos de las aguas contaminadas del río Nilo y sus canales de riego. Además, muchos bebés egipcios morían de diarrea y enfermedades similares causadas por alimentos contaminados. Sin embargo, esto no ocurrió entre el pueblo de Israel, porque Dios les dejó una ley muy importante al respecto. Veamos lo que dijo el Señor en Deuteronomio 23. Busca un lugar fuera del campamento donde puedas evacuar. Como parte de tu equipo, ten algo con qué cavar, y cuando evacúes, haz un hoyo y cubre las heces. Porque el Señor, tu Dios, se pasea por tu campamento para protegerte y librarte de tus enemigos. El campamento debe ser santo, no sea que vea algo desagradable en medio de vosotros y se aparte de vosotros. Deuteronomio 23, 12, 14. ¿Puedes ver el cuidado de Dios incluso en esto? Los israelitas tenían mejor salud que cualquier otro pueblo del mundo antiguo porque seguían la ley de Dios. Del mismo modo, hermano mío, el Nuevo Testamento nos trae las leyes de Jesús, que son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si somos obedientes y seguimos estos mandamientos al pie de la letra, nuestra vida será bendecida y el Padre nos alejará de todo lo que pueda perjudicarnos. Que Dios os bendiga